Hola, ¿qué tal, queridos alumnos y alumnas de esta materia de Introducción al Nuevo Testamento? Ya estamos en nuestra séptima clase analizando precisamente el capítulo 6 de nuestro libro, que nos está hablando acerca del problema sinóptico de los evangelios. Es para mí un gusto poder analizar de una manera quizás breve. Nos encantaría hacer un estudio más profundo sobre este texto que tiene tantas cosas que enseñarnos este día. Pero bueno, quisiera con ustedes comentar acerca de algunas referencias muy importantes que el libro nos va a estar marcando de este proceso de evangelización o el proceso de proclamación a través de la forma en cómo se fue dando los evangelios. Encontramos precisamente, sí, un problema sinóptico. Quisiera resaltar precisamente la palabra que viene del griego, que significa mirar juntos. Y el autor nos va a hablar acerca de la intención que se ha tenido a través de las narraciones bíblicas, específicamente de las enseñanzas de Jesús, cómo poder mirar juntos y juntas estos desarrollos del libro de Mateo, de Marcos y de Lucas. Precisamente a fines del siglo XVIII, este alemán erudito, ¿verdad? Griesbach, donde nos habla acerca de los evangelios con esta palabra que él utiliza, sinótico. Hay tres cosas muy importantes que resaltar de lo que él trabaja. Primero, que para él llamarlo sinóptico significa que encontró en general un mismo arreglo histórico que armonizan los evangelios. Así es que una de las principales eh, connotaciones que pudiera tener este problema de mirar juntos, ¿verdad? Sinópticamente los evangelios, es que podemos ver que hay un arreglo histórico parecido. Segundo, que muchos de los capítulos, el contenido verbal es muy similar. Ellos se dieron cuenta que lo que narraban los testigos que escucharon a Jesús y que van a estarnos diciendo sobre sus historias e enseñanzas, la forma de hablar era muy parecida uno con el otro. Y tercero, va a resaltar también que a pesar de las semejanzas que tienen los evangelios, vamos a encontrar diferencias en detalles y en algunos vocabularios. La semana pasada hablábamos precisamente acerca de que cómo es posible que estos evangelios tengan algún tipo de diferencias quizás en algunas frases o en algunos hechos verbales. Precisamente resaltábamos la importancia de estos testigos que iban a hablar desde su punto de vista, desde sus personalidades, desde su cultura y sus contextos, estas narraciones acerca de Jesús. Bueno, dentro del desarrollo de estos evangelios sinópticos, Lucas va a reconocer tres importantes características. Él resalta que para que se dé este proceso de poder dar a conocer al mundo entero, ¿verdad? En este tiempo, los primeros cristianos también, que había que tener testigos oculares. Él, todas sus narraciones, tanto de Lucas como el libro de Hechos, él va a acercarse a estos testigos que vieron, ¿verdad? Personalmente, cada uno de estos acontecimientos. También en este proceso hipnótico resalta que Lucas habla acerca de los escritores que registraron los eventos. Más adelante vamos a ver cómo era tan importante poder acudir a ellos para de primera mano saber y escribir estos acontecimientos. Y tercero, Lucas también resalta de hacer una propia investigación. Recordemos que él es uno de los que investiga y uno de los que ordena estos relatos. No necesariamente pudo estar en estos acontecimientos siguiendo a Jesús personalmente, pero le llama la atención de que precisamente los testigos, los escritores, todos ellos narraban la misma historia, quizás con este ápice de diferencia. Dentro de este proceso, ¿verdad?, de narración, vamos a encontrar lo que es la tradición oral, cómo estos eventos se vinieron dando de manera oral para que perduraran y después fueran escritos. Bueno, esa tradición oral, que se le llama el periodo que nos habla de los relatos de estos acontecimientos de la vida de Jesús, es muy probable que habían circulado en unidades, que todos los relatos habían sido
diferentes y habían aparecido en diferentes lugares también, y que eso es muy importante también de tomar en cuenta en este proceso. La crítica de las formas en cómo se fue dando este proceso de narración o de publicación, ellos le llaman precisamente así, la crítica de las formas, que es esta disciplina usada desde los escandinavos, ¿verdad? Todos estos países de Dinamarca que ahora conocemos, Finlandia, Suecia, Noruega, Islandia, todos estos países tenían sus propios eruditos y estudiaban el Nuevo Testamento y entendían dentro de esa crítica la forma y esta disciplina para poder catalogar los evangelios y sus secuencias. Más adelante pasa estos eruditos a Alemania, donde va a resaltar este teólogo también erudito Bullmann, que él creía fielmente en que en todas estas versiones había una distorsión en este material, que muchos de ellos eran mitos teológicamente verdaderos, pero él cree y señala que históricamente quizás no sean tan ciertos. Él usa una frase que hasta el día de hoy muchos de los teólogos o escuelas o líneas teológicas todavía les cuesta trabajo como descifrar y trabajarlas. Él habla acerca de desmitologizar la Biblia. ¿Y qué quiere decir esto? No es otra cosa más que quitar los aspectos exagerados que él cree que se añadieron a estos escritos y sobre todo dentro de los milagros de Jesús. Para esta forma de interpretar o de reconocer la disciplina del desarrollo de la proclamación de estos escritos, para él resaltan 5 ideas muy importantes dentro de estas formas. Habla acerca de las apariciones de pequeños relatos de Jesús independientemente en diferentes lugares. Segundo, él habla acerca de los relatos y dichos de Jesús asumiendo estas formas y estructuras según los evangelios que la narran. Entonces, todos los relatos y lo que decía Jesús se iban acomodando a las estructuras tanto culturales y de la vivencia de las épocas de los evangelistas, de los que estaban narrando la historia. Tercero, la forma de un relato o un dicho que permitía que el escrito descubriera su lugar en la vida de la iglesia. Si este escrito me iba a ayudar como iglesia primitiva, era muy probable que lo mantuvieran. Si me iba a perjudicar, dice Bullmann, muy probablemente podría yo quitarlo. También sugiere que la iglesia primitiva agregó, cambió o alteró para llenar sus propias necesidades. La determinaron criterios para determinar la edad y la confiabilidad de los relatos. Eso él le llamó la ley de la transmisión. También más adelante otro erudito, ¿verdad? El trabajo que hace Dowd dentro del Nuevo Testamentario, el hombre es británico, llama a este patrón de una forma diferente. Sí, le hace toda una crítica en la forma del contenido y él va a mencionar por primera vez la palabra querigma. La palabra querigma significa la proclamación. Y después de escuchar a Bullmann y a otros más, dice que a pesar de no tener testigos oculares, quizás, llevó necesariamente entonces a que estos evangelios fueran proclamados con mayor fuerza. También menciona esta palabra muy importante, didaqué, que quiere decir la enseñanza. Entonces los evangelios y lo que nos llegó, ¿verdad? Hasta el día de hoy en nuestras manos se convierte en la enseñanza que el ser humano necesita para el crecimiento de su vida espiritual. Y hay 2 palabras importantes que él menciona, saber discernir en lo que es el ipsisima verbal contra, ¿verdad? El ipsisima vox de Jesús. ¿Qué significa qué? Por ejemplo, el ipsisima verbal son las palabras reales de Jesús. O sea, no necesariamente mencionan las palabras textuales como los decía él, pero sí lo que él decía, las frases que él decía. Por el otro lado, también nos invita a discernir cuál de todos estos evangelios viene la voz real de Jesús. Y él termina diciendo en este capítulo que hay una alta probabilidad que estos evangelios contengan su voz, más que sus palabras. Ya sea de manera oral o de manera escrita, ¿verdad? Los cristianos y las cristianas en todo el mundo podemos concluir en estos 7 puntos. Que las profecías se cumplieron,
que Jesús nació del simiente de David, que murió en una cruz, como lo mencionaban las Escrituras, que fue enterrado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que fue exaltado a la diestra de Dios y volverá como juez y salvador de la humanidad. Sea como se haya desarrollado esta manera de proclamar o continuar los relatos de Jesús, aunque veamos problemas en la parte de las hipnosis, de las narraciones de los evangelios, sí podemos todos concluir en estas 7 verdades en las cuales se basa también nuestra fe. Les mando un abrazo, espero que vean el video y que también contesten nuestras 3 preguntas escritas en nuestro panel. Les agradezco mucho su tiempo, todo lo que ustedes están haciendo. Estaremos en contacto muy prontamente. Bendiciones.